configure el acoso laboral. Ay, perdón, Juan Felipe, no Sí, me no, sale a grabar. ya hay consentimiento, Vale. listo. El acoso laboral y es la intención de qué? De infundir miedo, intimidación, terror, angustia, causar algún perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o incluso inducir a la renuncia del mismo. Entonces, toda esta intencionalidad se ve desplegada en lo que vamos a hablar como modalidades. Entonces, ese es el primer inciso del artículo número 2 que nos habla del concepto general de acoso laboral. ¿Qué se entiende por acoso laboral? Entonces nos habla desde que debe ser persistente y demostrable, son dos elementos muy importantes, nos habla de los sujetos y nos habla de la intención. Ya entrando en materia de las modalidades, siguiente por favor, la primera de ellas es el maltrato laboral. El maltrato laboral es como la más habitual, por así decirlo, la que ustedes más conocen. Y esta debe entenderse como todo acto de violencia en contra de la integridad física o moral, digamos, traducida en qué? En expresiones verbales injuriosas o ultrajantes que lesionen la integridad moral, los derechos a la intimidad, el buen nombre, pues que les son propios a los intervinientes de una relación de trabajo y en general todo, digamos, acto que menoscabe la integridad y la autoestima del trabajador. La misma ley nos dice que también puede ser contra la integridad física. Entonces estamos hablando de palabras, digamos, ultrajes, palabras soeces, injuriosas, pero también nos puede incluso hablar de golpes o atentar contra esa integridad física. Entonces todo lo que sea, eh, digamos, actos de violencia que se traduzcan en palabras, en groserías, en palabras soeces, en ultrajes o en cualquier otro acto de violencia, o incluso también golpes, podría estar, digamos, catalogado o clasificado dentro del maltrato laboral como una modalidad de acoso laboral. Eh, la persecución laboral es, nos habla de otro aspecto del acoso y es toda conducta cuyas características de reiteración o arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir a la renuncia del empleado. Entonces es cuando el digamos, la persona que está cometiendo los actos de acoso induce al empleado a la renuncia. Entonces, muchas veces ahí es cuando entra el tema del despido indirecto, de cuando, digamos, se provoca la renuncia, que ya, digamos, son vertientes que se originan a partir de esa modalidad de acoso. Esto se puede realizar mediante qué tipo de actos. Ahí los menciona la misma ley. Dice la descalificación, una carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. Entonces, estos pueden ser como las maneras o las formas de llegar a ejercer una persecución laboral que se traduzca, digamos, en una modalidad de acoso. Eh, Algo muy importante de la persecución es la reiteración y la frecuencia, o sea, ser de modo sistemático, porque si se dan cuenta, en la misma redacción de la modalidad nos dice que inducir a la renuncia, pero dice por cambios permanentes de horario, cambios, o sea, habla de una pluralidad, habla de una constancia, de una repercusión en el tiempo, o sea, no habla de un solo instante, sino entonces habla de que sea sistemático, reiterado. Y evidentemente demostrable como todas las modalidades que deben ser. Mm, ¿Qué más podemos decir de la persecución laboral? Cuando, digamos, ustedes sienten la sobrecarga de las labores, unas cargas excesivas, pueden ser formas de persecución laboral. Y evidentemente también podrían esto derivar en un mal rendimiento del trabajador, no necesariamente porque él lo esté haciendo, sino que esa persecución que realiza conlleva a un mal rendimiento. Eh, bueno, la discriminación laboral. La discriminación laboral es todo trato diferenciado por razones de qué? De raza, género, origen familiar o nacionalidad, credo religioso, la preferencia política o la posición socioeconómica. Entonces son todas esas características que no deberían ser, digamos, un factor de diferenciación al interior de la entidad y bajo ningún motivo podrían ser sujetos de discriminación por estas
razones incluso. Em, el entorpecimiento laboral. Entonces, este es toda, dice el artículo, toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado constituyen acciones de entorpecimiento laboral. Entonces, ¿cómo pueden ser, por ejemplo, cuando no tengo acceso a la información, no me la están dando, no tengo acceso a los recursos, todo lo que me conlleve a ejecutar mal las tareas o que no se cumpla con las metas o las aspiraciones que yo tengo o estoy, digamos, colocando en ciertas tareas, si no se da por ese entorpecimiento que me están realizando como un acoso laboral con la finalidad de retardarme y causarme perjuicio. También menciona otras como la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, destrucción o pérdida de información, ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. Digamos, en el de persecución laboral es casi siempre esta modalidad se encasilla en lo que hablábamos de que sea tu superior jerárquico quien te esté causando, digamos, la persecución laboral, por lo que suele ser, digamos, como quien te pone, digamos, las tareas. Y como hablábamos de unas cargas excesivas, casi siempre tu supervisor, tu superior inmediato o inmediato, va a ser la persona que te las, digamos, adjudique. Entonces se suele dar en la línea vertical, pero ascendente. Sí, vertical ascendente, o sea, de un superior jerárquico a un subordinado. Y por el contrario, está tanto la discriminación laboral, el maltrato o el entorpecimiento, si se pueden dar tanto en la línea vertical como horizontal. Eh, la inequidad laboral es la asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Entonces, eh, esta modalidad es muy subjetiva. Y pues se quiso ampliar como la protección de esta ley, erradicando, digamos, cualquier tipo de conducta encaminada a desconocer la dignidad inherente del ser humano. Entonces es como cualquier acto de inequidad se entra dentro de esta modalidad, por lo que se quiso hacer extensiva a cualquier tipo de inequidad. Entonces puede ser también una modalidad de acoso. Y por último, está la desprotección laboral y esta nos dice que es toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignaciones de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Esta siento que es muy clara lo que quiere decir la ley y básicamente toca el tema de la seguridad y que es un papel muy importante cuando digamos la integridad de la persona es la que está en juego. Entonces, el legislador prohíbe expresamente la impartición de órdenes o de funciones cuya conducta ponga en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador sin el cumplimiento de unos requisitos mínimos que deba hacerlas para ejecutarlas. Eh, Esta es la última modalidad, son 6 las que nos trae la ley 1010. Sin embargo, siguiente, por favor. Es muy importante tenerlas en cuenta porque la función de estas, o sea, porque se clasifican en modalidades. Se clasifican en modalidades porque va a ser más fácil distinguir las conductas de acoso. O sea, digamos, si a mí me están pasando tales situaciones o digamos estoy sufriendo tales conductas, o sea, las ubico dentro de una modalidad laboral y es más fácil identificarlas y digamos la demostrabilidad. Entonces es más fácil decir cómo me están pasando estas cosas, esto es persecución laboral porque son tales conductas y se encasillan tal cosa. Entonces es muy importante conocer las modalidades, saber la diferencia para al momento de identificar si estoy sufriendo o no acoso laboral y cuáles conductas son las que, digamos, podrían configurar ese acoso. También el artículo 3 nos trae unas conductas atenuantes que no mencionamos en la unidad pasada y son bastante relevantes y también unas agravantes. Entonces, por parte de las atenuantes, son conductas atenuantes del acoso laboral, haber observado buena conducta, obrar en estado de emoción o pasión excusable o temor intenso o en estado de ira e intenso dolor, procurar voluntariamente después de realizar la conducta disminuir o anular sus consecuencias, digamos si ya se cometió, tratar de que las consecuencias que generó con esas conductas que pueden constituir acoso laboral sean menos gravosas las consecuencias. Reparar discrecionalmente el daño ocasionado, aunque no sea en forma total,
Em, y también cuando existe manifiesta o velada provocación o desafío por parte del superior, compañero o subalterno, o cualquier circunstancia de análoga significación en las anteriores. Entonces, estas conductas atenuantes lo que nos quiere decir es cuando quien ejecutó las conductas de acoso, digamos, tuvo una conducta que atenúa o lo hace menos gravosa la situación. Por ejemplo, después se sintió mal y trató de que no tuviera tantas consecuencias o trató de remediar lo que hizo. Entonces son conductas que se van a tener en cuenta al momento de, como un atenuante, al momento de configurar el acoso. Eh, en lo que hablábamos de lo de pasión excusable, lo que se conoce como ira e intenso dolor, no aplica para el tema del acoso sexual laboral, solo aplica para el acoso laboral, porque no aplica ningún acto en caso de violencia que atente contra la libertad sexual. Entonces es únicamente para el tema de acoso laboral. Y por el contrario, si tenemos unos atenuantes que van como a minimizar esas consecuencias que generaría el acoso laboral, por su contraparte están los agravantes, que son circunstancias que lo hacen aún más gravosa la situación, valga la redundancia, y estos son reiteración de la conducta, porque como les mencionaba en la unidad número 2, que fue la pasada, excepcionalmente, un solo acto bastaría para que se configure el acoso. Es cierto que en el mismo concepto se nombra un elemento muy importante que es que sea reiterado, sistemático y lo que les decía, habla de una constancia y perdurabilidad en el tiempo, pero no necesariamente. O sea, nos dice que excepcionalmente un solo acto, si es lo suficientemente grave para el operador que esté tomando la decisión de si existió o no acoso, puede configurar acoso. Entonces, dependiendo de cada situación, digamos, aquí un agravante puede ser la reiteración de la conducta, entonces si reiterado ya se tomará como un agravante. Eh, Realizar la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria, eso también es un agravante, mediante ocultamiento o aprovechamiento de las condiciones de tiempo, modo y lugar que dificulten la defensa del ofendido, aumentar deliberada e inhumanamente el daño psíquico y biológico, la posición predominante que el autor ocupe en la sociedad, digamos por su cargo, rango económico, poder, oficio, dignidad, ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable, cuando en la conducta desplegada por el sujeto activo se cause un daño en la salud física o psíquica del sujeto pasivo, supongo que va a ir muy de la mano con la última unidad que hablábamos de los riesgos psicosociales, todo ese tema. Eh, de hecho, muchas circunstancias agravantes me causa, digamos, sorpresa que se relacionan mucho con las agravantes punitivos, o sea, tienen algunos de los agravantes punitivos del Código Penal. Eh, en las presentaciones sigue lo de la presunción de acoso, y ahí es una presunción del acoso laboral, tales modalidades, volvemos a anunciar algunas de ellas, como los actos de agresión física, las expresiones injuriosas o ultrajantes, los comentarios hostiles y humillantes, las injustificadas amenazas de despido, las múltiples denuncias disciplinarias y la descalificación humillante. También, siguiente, las burlas sobre la apariencia física, la alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona, la imposición de deberes ostensiblemente extraños, la existencia de labor en horarios excesivos, el trato notoriamente discriminatorio, la negativa a suministrar materiales e información. Miren que si nos damos cuenta, estos literales se encasillan en una modalidad laboral. Por ejemplo, la negativa de suministrar materiales e información. ¿Qué nos está hablando eso? De persecución laboral, perdón, de entorpecimiento laboral. Porque si no estoy suministrando esos materiales de información, me va a obstaculizar el desarrollo habitual de mis actividades laborales. Entonces, todas estas presunciones o estas conductas no se enmarcan o se clasifican dentro de una modalidad de acoso. Digamos, las burlas sobre la apariencia física. ¿Ustedes cuál creerían que sería? ¿Qué tipo de modalidad creerían que sería? Si alguien sabe en el chat y me pone. Nadie sabe qué
digamos, las burlas sobre la apariencia física, ¿en qué tipo de modalidad de acoso laboral podrían encasillarse o clasificarse? Bueno, entonces, como les venía diciendo, todas esas palabras injuriosas, soeces, groseras, humillantes, van dentro de la modalidad de maltrato laboral, es lo que conocemos como maltrato laboral. Entonces, la imposición de deberes ostensiblemente extraños, podríamos incluso hablar ahí podría ser como ambivalente, porque podría ser una desprotección laboral, si estamos hablando de deberes que pongan en riesgo la integridad del trabajador, o podríamos también hablar de una carga excesiva o como un tema de persecución laboral. Entonces son todas estas conductas que nos pueden llegar a generar una presunción de acoso laboral y que se pueden claramente encasillar en una modalidad de acoso. Otras, está la negativa claramente injustificada a otorgar permisos, el envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio, lo cual el siguiente tema son las modalidades que no constituyen acoso. También las enunciamos en la unidad pasada, pero es muy importante tenerlas en cuenta porque ahorita les estamos diciendo a ustedes qué es acoso, cuáles son las modalidades, cuáles son las conductas, si se sienten identificados con esta o están pasando por tal situación, pero también hay que saber cuándo no. Hay que saber cuándo no, estoy confundido, no sé si es acoso, no sé si no. Entonces es muy importante los elementos que les había dicho, que es que siempre el acoso debe ser, digamos, demostrable y debe estar encaminado a qué? A ejercer ese miedo, intimidación, terror y angustia, causarle un perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajador o incluso inducir a la renuncia del mismo. Eh, es muy importante tenerlo muy en cuenta que deben, digamos, como acreditarse lo mismo que está en la definición. Entonces, al momento de yo saber si me encuentro o no, es necesario que estén los elementos, digamos, de intención de dañar o causar un daño y, digamos, el carácter deliberado, continuo, sistemático de la agresión. Excepcionalmente, un solo acto sí puede ser constitutivo de acoso laboral, pero excepcionalmente. O sea, siempre vamos en la generalidad, que es reiterado y sistemático. Entonces, ¿qué conductas no constituyen acoso? Para los que no estuvieron en la unidad pasada y para los que estuvieron, para que los tengan otra vez presentes. Las exigencias y órdenes necesarias para mantener la disciplina, porque obviamente el poder disciplinario lo tiene que ejercer el empleador, como decíamos en la unidad pasada. O sea, si yo soy tu jefe, si yo tengo que impartir órdenes, pues te voy a exigir, te voy a dar órdenes, pero claro está, con respeto y bajo lo que es una relación laboral. Me llegó un mensaje al chat. Si soy víctima de una conducta que puede ser acoso laboral, pero no ha sido reiterado, ¿puedo llevarlo al comité de convivencia? Evidentemente sí. La respuesta es sí, porque el comité de convivencia no es solo cuando tú creas que estás en una acoso laboral. Si tú crees que estás, el comité de convivencia, la finalidad es eso, mejorar la convivencia. Si tú estás sintiendo que eres víctima de acoso laboral, evidentemente puedes enviar tu queja al comité para que se llegue a una serie de compromisos, hagan la investigación correspondiente y se solucione, porque el fin o la función del comité es solucionar la controversia, o sea, en realidad no es decir, hay acoso o no hay acoso, no, es solucionar la controversia, mejorar la convivencia y el ambiente laboral. Entonces, la respuesta es sí, claro que puedes acudir al comité de convivencia si ha sido un solo acto, no pasa, no pasa nada, no hay ningún problema. Continuando con lo de las conductas de acoso, entonces, el poder disciplinario evidentemente tiene que estar, entonces hay veces que me están dando una orden pues, y no sea acoso laboral y las exigencias, porque pues también me tienen que exigir porque entonces no, el empleador no puede decir, no le va a dar ninguna orden porque entonces él lo va a tomar que es acoso laboral. Entonces tampoco se puede así, debe haber un balance, un equilibrio y evidentemente es parte de ejercer el poder disciplinario que tiene el empleado. Eh, Cualquier otra pregunta me la pueden dejar en el chat y apenas vea acá la notificación, la leo. Eh, También los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria, como les venía diciendo, la formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e institucional
sea, que tenga que ver con la lealtad como tal a la entidad, también es una conducta que no constituye acoso. Ahí igual hace énfasis en que sean razonables. ¿Qué otro tipo de conductas? La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminadas a solicitar exigencias técnicas están en todo su derecho. La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución. Esos deberes extra, siempre y cuando se den por necesidad del servicio, evidentemente que no sean, no deriven ningún tipo de modalidad de cargas excesivas o que pongan en riesgo la seguridad, etcétera, pero se puede. Eh, y todas las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas pues a dar por terminado el contrato laboral. O sea, eso también tienen toda la autonomía de hacerlo, siempre y cuando en las condiciones en que esté, ¿no? Pues que se realice, digamos, conforme a la ley. La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano de que trata el artículo de la Constitución, el 95, la exigencia de cumplir con las obligaciones o deberes de que tratan el 55 y el 57 del Código Sustantivo, son obligaciones que en sí deben estar en todo tipo de relaciones laborales, entonces pues son obligaciones de ley, básicamente. Entonces, evidentemente, si está en la ley, pues no se va a constituir un acoso laboral. Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas del contrato de trabajo, lo mismo. El reglamento interno es parte integral del contrato de trabajo y debe pues cumplirse a cabalidad. Y la exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que trata la legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos. Eso tampoco puede ser una conducta constitutiva de acoso laboral. Mm, si estuve incapacitada y mi empleador me exige el cumplimiento de metas por los días que estuve incapacitada, ¿constituye acoso? Pues si es, digamos, no ha sido reiterado y él no lo está haciendo con esa intencionalidad, digamos, de generarte un perjuicio, y hablamos de la demostrabilidad, que se demuestre que sea con esa intención. Y si, digamos, ha sido porque como que te pongas al día por la incapacidad, pues no podría constituir acoso. Pero si, digamos, ves que es reiterado, que lo está haciendo con esa intención, digamos, de inducir a tu renuncia, inducir a causarte algún perjuicio, temor, podríamos estar hablando de acoso. Sin embargo, hasta el momento estaríamos hablando también de un solo acto, por lo que puedo entender. Pero, como te recordaba, al comité de convivencia igual pueden acudir porque él deberá ser el encargado de solucionar todo este tema de controversias. Y para saber si estamos o no ante un acoso laboral, lo que les decía, la intencionalidad, la demostrabilidad y que sea sistemático. Entonces, que digas, me ha exigido metas durante esta semana, así no haya estado incapacitada, porque pronto puede ser que fue un acto normal luego de reintegrarte a tus labores. Entonces, puede que sea eso, pero si ves que es repetitivo y que lo está haciendo con una intencionalidad de causarte un perjuicio, de inducir a la renuncia, podríamos sí hablar de un acoso. No sé si fue claro, Vanés Valencia. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, por favor, que esas ya se las... Esas son las que les estaba diciendo, de las que deben cumplir con las obligaciones, tanto el reglamento interno de trabajo como los contratos o las obligaciones de ley. El aspecto probatorio sí es difícil comprobar la intencionalidad, pero sí es bastante repetitivo y se van, digamos, recopilando algún tipo de pruebas, bien sea escritos, correos electrónicos o cualquier prueba, digamos, documental que, digamos, acredite como tu dicho, ya también queda una valoración, digamos, del competente para definir si hay acoso o no. Pero sí es complejo el tema probatorio, más sin embargo, porque la carga de la prueba está en la víctima del acoso. Entonces uno es quien tiene que demostrar que ha sido víctima. Entonces es por eso casi siempre es sistemática, porque se trata de recopilar una serie de pruebas que, digamos, eh, deje la trazabilidad de las conductas de acoso. Sí es bastante difícil de comprobar, pero también uno puede a veces construirlo con base a indicios. Entonces, como si yo justo llegué ahí y tengo la incapacidad y nunca había pasado, si pueden revisar la conducta antes y hasta ahorita se están, digamos, tomando esas exigencias o impartiéndome estas órdenes, pues uno a partir de indicios de como un nexo de causalidad entre
el hecho y lo que constituye el acoso. Entonces, es tratar como de hilar esas situaciones para construir un acervo probatorio que sea, digamos, a partir de indicios. ¿Cuál es el término de este tipo de denuncias? Pues el término, la caducidad de las quejas por acoso laboral es de 3 años. O sea, es el término desde el momento en que se realizan los actos constitutivos de acoso laboral, tienen la acción, digamos, o para interponer las quejas son de 3 años. No sé si esa era tu pregunta, Silvia. Y exacto, concluyendo el tema de Vanes, es muy complejo el tema probatorio, pero como te digo, hay que analizar las opciones, analizar todo en conjunto, o sea, dentro del contexto, porque el acoso casi siempre, pues, como es en una relación laboral, pues tiene varias perspectivas y se puede construir a partir de indicios. Como les decía en esta diapositiva, lo que quise traer a colación es la finalidad. Entonces, ¿por qué estamos hablando de las modalidades? ¿Por qué esta unidad se llama modalidades? ¿Y por qué es tan importante que ustedes la sepan? Ay, perdón. La clasificación de las modalidades sirve para identificar con mayor claridad las conductas de acoso. Entonces ustedes ya van a decir como, ay, yo siento que me están bajando la autoestima con estos comentarios, yo siento que están siendo bastante groseros con esto, con lo otro. Entonces ustedes van a decir ya de una vez maltrato laboral. O ustedes están diciendo, no me están dando los recursos, me borran la información, tengo un drive y me borran todo lo que yo coloco en el drive, tengo esto y me están borrando todo. Entonces ustedes de una vez van a tener en su mente entorpecimiento laboral. Entonces ustedes ya se van ubicando, se van haciendo una idea de también cómo fundamentar esa queja, cómo iniciar con la ruta de denuncia, que fue lo que hablamos en la unidad pasada para los que estuvieron. Aquí en la siguiente tengo un video muy corto, como de 3 minutos. No, creo que menos, como de minuto y medio, en donde es un caso de un call center de mujeres que hablamos de un maltrato laboral. Entonces, es como les decía, que es la modalidad, creo que dándole clic ahí en el maltrato es un hipervínculo, dándole doble clic o a la palabra, al maltrato. No sé si te aparece. Aparece como un vínculo, ahí es correcto. No, añadir enlace, no sé si te sale. Y si no, ya te mando el link. No, ya abrió, perfecto. Como les comentaba, es un caso de que hasta el año pasado se viralizó, pero si no soy mal es del 2020, de un call center de mujeres que se dio un tema de maltrato laboral por parte del empleador a su subordinada, con palabras OS, siendo muy ofensivo, gritando, incluso golpes, como les decía, violencia también que atente contra la integridad física de la persona. Entonces vamos a reproducirlo para que ustedes conozcan cómo se ve el maltrato laboral. No sé si suena, yo no escucho, pero ¿Sí lo escucha? ¿No lo escucha? no se escucha. No sé si enviamos el link al chat y pues para el que lo pueda ver por aparte, porque no sé cómo mejorar el audio, a veces es como con la forma en que se comparte pantalla, creo que es lo que cambia. Fueron grabados en 2020. Sin embargo, no había denuncias Y porque ahora sí se Titán escucha. amenazaba. Entonces vamos a comenzar otra vez. Listo, muchas gracias. José Ferney Millán Pinzón, dueño de JM Salud y Belleza Ocasiones
insultando, tirando cosas y gritando a sus trabajadores. Dichos videos circulan en redes sociales y causan gran indignación. Las autoridades investigan la situación. Los hechos fueron grabados en 2020. Sin embargo, no había denuncias porque Millán amenazaba a sus empleados diciendo que era una persona muy poderosa. Los maltratos denunciados son de todo tipo: agresiones verbales, golpes, condiciones de trabajo desfavorables y amenazas de muerte. No nos dejaba ir al baño, decía groserías todo el tiempo y no podía estar con una sola mujer, aseguró una ex trabajadora. El protagonista de dichas agresiones pidió perdón y asegura que se encuentra en tratamiento psicológico. Quiero ofrecer disculpas no solamente a ustedes, a ellos, sino a todas las redes sociales, a todos esos grupos que hacen una labor especial por las mujeres, dijo Ferney Millán. ¿Qué opina de este hecho? Listo, ya, qué pena. Como les mostré el video, se evidencia el maltrato laboral, que es la que los decía, incluso golpes, palabras injuriosas o veces, como tal, maltrato laboral. Eso es un claro ejemplo de acoso en la modalidad de maltrato, que es el que, como les venía mencionando, usualmente conocen, usualmente es el que más se ve, o el más, no, no es el que más se ve, sino de pronto es el más fácil de identificar. Em, y por último, les traigo una sentencia que es de un caso del 2021 de una trabajadora de una universidad, en el cual, porque algo que se me pasó por contarles y que es muy importante, es que no necesariamente, o sea, digamos, es de destacar que en una situación de acoso laboral suelen presentarse más de una modalidad también. O sea, digamos, se puede presentar maltrato, entorpecimiento y persecución laboral. O sea, no necesariamente se excluyen la una de la otra, sino que incluso en un mismo acto o conducta de acoso laboral pueden encasillarse en varias modalidades. Es muy importante que lo tengan en cuenta porque no es la una o la otra, sino en la queja puedo decir como yo sufrí o como víctima de acoso laboral en la modalidad de maltrato, de persecución, de entorpecimiento, o sea, se pueden varias modalidades concurriendo a la vez. Y la sentencia, en resumen y para no hacerlo más largo, em, fue víctima de maltrato en este caso y de persecución laboral por parte del vicerrector de la Universidad Santo Tomás en la sección Tunja. Acá dice que desde septiembre del 2012, fue para esas fechas, desplegó actos de maltrato y acoso laboral consistentes en. Entonces aquí nombra unas conductas que, digamos, en ese caso resultaron probadas. Displicencia con el trabajo que desarrollaba, la gritaba todo el tiempo sin escuchar razones, al dirigirse a ella golpeaba con sus puños el escritorio que ella le habían asignado, la maltrataba verbalmente, le decían que le iban a echar como un perro, que ella era desorganizada, agropecuaria, sucia, desordenada y cochina. Es un claro modalidad de maltrato. Esto conllevó a que ella presentara un cuadro patológico que se agudizó presentando, digamos, como diagnóstico adinamia, astenia, cefalia, neuropatía, depresión, estrés, ansiedad, trastorno mixto de ansiedad y otras enfermedades, que incluso le llevó a una medicación y a ser tratada de orden psicológico psiquiátrico. Entonces, este caso se desenvolvió en que la despidieron sin el permiso del Ministerio de Trabajo y como ella ya contaba, digamos, con esa patología, era necesaria la autorización. Entonces, si bien ella también acreditó un acoso en la modalidad de persecución y maltrato laboral, también él no podía, digamos, despedirla sin la autorización del Ministerio de Trabajo. Con él me refiero al empleador.
y por lo tanto debió, digamos, reintegrarla al cargo y, digamos, pagarle las prestaciones sociales que adeudaba como si nunca hubiera finalizado el vínculo laboral. Básicamente, eh, lo último que les quería decir de este caso que me llamó la atención era de cómo, digamos, se pueden escalar las situaciones hasta tal grado que afecte, digamos, lo de los riesgos psicosociales, que supongo que es el tema de la otra unidad, pero cómo hasta tal punto que ponga en riesgo su salud física y también psicológica, sobre todo. Eh, Incluso acá podríamos hablar de un tipo de discriminación por lo que la estaba, digamos, también un poco por lo de su región, como no su nacionalidad, pero sí su origen, su ciudad de origen. Eh, Estoy buscando acá en la sentencia la parte en donde ella cuenta. Acá. La accionante sí sufrió maltrato laboral por parte de un directivo de la universidad. La trabajadora no fue la misma persona antes y después de la situación de conflicto. Se afectó no solo el ánimo, sino que en su capacidad de trabajo se vio disminuida, dado que, como lo escribieron los declarantes, en su oficina temblaba, lloraba, mantenía temor al punto que faltó pues una temporada al proceso de matrículas, que era, digamos, vital para su trabajo. Y antes de la terminación, la situación médica de la actora era conocida por parte del rector y la Dirección de Talento Humano. Entonces, como ella ya había dado a conocer su situación de salud y todo, por ende, se requirió el permiso del Ministerio de Trabajo para su despido y este fue el desenvolvimiento de este caso, que me pareció muy importante ver cómo empezó con maltrato en cuanto a palabras oeces, denigrantes, en cuanto a su aspecto incluso de desorganizada, sucia, boyaca, como despectivo, incluso podría ser una discriminación, y cómo desencadenó esto en unas patologías, en una afectación psicosocial, por no, digamos, no tomar las medidas a tiempo y, digamos, incluso mucho tiempo después, porque se escaló este caso, digamos, ante el competente. Entonces es como un momento de reflexión de que ustedes tomen en cuenta, digamos, todas esas conductas, vayan, digamos, recopilando cualquier material probatorio y todo, y pues que no se queden callados ante esta situación. Recuerde que son 3 años la caducidad y ya, básicamente con eso concluimos el tema de las modalidades, dando también un poco el cierre a los antecedentes del acoso laboral y a las unidades, a las rutas de denuncia. No sé si tienen más preguntas. Ah, muchas gracias, Helen. Ya estoy leyendo el comentario. Ya no sé si alguien tenga otra pregunta, sea de las unidades pasadas, no importa. Quedaron los micrófonos abiertos si alguien quiere preguntar algo. Creo que Paola había levantado la mano en algún momento. No sé si quieres hablar ahorita. Un caso se puede denunciar, correcto, o sea, se podría denunciar si, o sea, si no han pasado los 3 años desde la conducta de acoso. Digamos, en ese caso ya podría ser, digamos, si renunciaste provocadamente por el empleador pasado, todavía se podría, digamos, iniciar el respectivo proceso. Evidentemente ya no ante el comité de convivencia, pero se podría, digamos, ante el Ministerio de Trabajo, si fue en un sector pues, privado, o ante una demanda especial por acoso laboral. ¿Qué pruebas además de las testimoniales son válidas? Disculpe. ¿Qué pruebas además de las testimoniales son válidas? También todos los soportes, digamos, en el tema de que ya tengas, digamos, estrés o todo ese tema, entonces certificados médicos, soportes probatorios médicos, etcétera. También, digamos, si son correos electrónicos, porque a veces se demuestra la carga excesiva, por ejemplo, si estamos hablando de persecución laboral. Entonces, todo el tema de correos electrónicos, cómo te cambian los programas, o cómo, digamos, el tema de entorpecimiento, tú solicitabas la información y no te la daban, o tú hacías los reclamos por todo ese tema de trazabilidad, mensajes de texto, grabaciones, muchas son, digamos, los soportes que se podrían, digamos, incluir como pruebas en un eventual proceso de acoso. No solo los testimoniales, evidentemente los testimoniales, pero
El cambio impuesto por el empleador de pago de horas extra por día compensatorio se puede configurar como acoso laboral. El cambio impuesto por el empleador de pago de horas extra. No entiendo bien la pregunta. O sea, es un cambio. Disculpa. Raúl puede prender el micrófono y ampliarnos. Buenas noches. Buenas noches. Resu- Buenas noches. Resulta que esta compañía tiene entre uno de los convenios que tiene conseguido por el, por el sindicato, es que cuando vos trabajas sábados o domingos o festivos en un trabajo X o estás trabajando fuera del horario laboral, pues lo normal es que te paguen horas extras, ¿sí? Pero, por ejemplo, para algunos casos, no pagan las horas extras, sino que eh, imponen ese trabajo de ese día extralaboral con una compensación de un día hábil entre semana. Entonces, eso podría configurarse como un acoso laboral. No sé si me hago entender. Sí, entiendo, como que no te están pagando las horas extras, sino te compensan con un día. Sí, es lo que entiendo. Correcto, Dice, sí. sí. Pues no sé si podría configurar como un acoso laboral, porque volvemos a repetir lo de la intención con la que lo hace, pero igualmente dentro del contrato laboral, pues se debió establecer, digamos, cómo sería el pago de horas extra, porque también hay que recordar que deben ser autorizadas previamente por el empleador, todo ese tema, y si te lo está compensando, pues no sé hasta qué punto podría llegar a considerarse un acoso, o sea, en el contexto, por lo que no sé con qué intencionalidad la haga él, como decimos. Ahorita, porque podría ser que de pronto sí te deba unas horas extra, pero no se pueden constituir acoso laboral, sino que le está incumpliendo una obligación del contrato. ¿Sí me explico? Puede derivarse también en un incumplimiento del contrato laboral, más no en una conducta que constituya acoso, que también es muy importante diferenciar eso, porque no necesariamente él, digamos, puede estar haciendo eso para su beneficio, pero no con la intención de causarle un perjuicio. O sea, sí le está causando perjuicio al trabajador, pero no con esa intención, digamos, de generar desmotivación, de infundir temor, nada, sino que está incumpliendo él con sus obligaciones laborales como empleador. Pero no necesariamente tiene que, digamos, constituir una conducta de acoso, no, no. Entonces hay que diferenciar eso con la intencionalidad que lo está haciendo y digamos, porque digamos, si se lo está haciendo a todos los trabajadores, por ejemplo, realmente de pronto no es con esa intención en particular de generar esa conducta de acoso, sino que es un incumplimiento de él como el empleador a sus obligaciones. ¿Me hago entender? Listo. Muchas gracias. Listo. Silvia, no, no tienes preguntas. No sé quién tenga otra pregunta. A ver, Londoño. Claudia. Bueno, buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? La pregunta es la siguiente, referente a lo que decía ahorita Raúl. Pues digamos que en esos mismos eventos por pensiones lleva, para ser un poco puntuales, a los chicos de BEPS. Entonces, hace poco hubo un evento donde tuvieron que hacer unos largos desplazamientos, fuera de que les dieron unos viáticos que no alcanzaban ni para el almuerzo. eh, pues eso no, o sea, eso fue todo un día de trabajo y no representa, o sea, para mí eso sigue siendo acoso, porque pues son chicos contratistas, son de otra empresa y les dicen que si no cumplen, entonces los echan. ¿Cómo poder demostrar ahí cómo inicia el proceso? Porque es que ellos son de una empresa tercerizada. ¿Cómo Ok, son lo trabajadores podemos? Sí, o sea, ellos, los chicos de BEPS están en otra empresa. Pero entonces les dicen, el sábado tenemos un evento. Entonces, ejemplo, vaya desde Armenia hasta Manizales. Y los viáticos son 30.000, pues no alcanza, ni para el almuerzo, ni nada y el desplazamiento. Y les dicen, bueno, usted no va, bueno, ya lo tenemos en cuenta, así como se hablaba ahorita. Lo tenemos en cuenta para la próxima o para la renovación, mejor dicho, toda esa situación. Ahí cómo podemos ayudarles, pues porque ellos no tienen funcionarios de corporaciones, pero para mí, en ese tipo de eventos, y es a nivel país, son conductas de acoso.
porque es reiterativo además. Entiendo su postura, pero también hay que hacer énfasis en que aquí el empleador es la temporal. Sí, entonces, o sea, como les venía diciendo, el acoso se hace en el marco de una relación laboral. Aquí, ¿qué podría, digamos, en un eventual? No estoy diciendo que sea acoso, estoy, digamos, suponiendo. Si esto fuera acoso laboral, Colpensión estaría, digamos, tolerando o incluso algo así, pero, digamos, el empleador en este caso es la temporal. Él es quien, digamos, y cualquier, digamos, tema de viáticos y eso, ellos deben, digamos, hacer las reclamaciones debidas con su empleador, o sea, con la temporal. Entonces siento que no sé hasta qué punto sea acoso, por lo que, o sea, entiendo de que no les alcance y que igual, ¿sabes que sí podría llegar a constituir como un tipo de acoso, por, digamos, que estaría tolerando esas conductas la temporal? Digamos, como tú dices, los vamos a tener en cuenta para la renovación. Todos esos actos pueden ser conductas que esté tolerando la temporal. Entonces, no es tanto como tal que no les den los viáticos, sino de pronto el acoso está en decirles eso, en decirles, no los vamos a renovar el contrato, no, ahí sí podría estar un acoso. ¿Sí me explico, Adelmo? Sí, sí, señor, ya le entiendo ahí, claro, o sea, por ejemplo, a mí me dicen, yo soy de la temporal, vaya a trabajar este sábado en Manizales. Entonces yo digo, no, pues no me compensan el día, no me dan viáticos, no, yo no voy. Entonces me dicen, ah, bueno, ahí Sí, lo vamos teniendo en cuenta para la renovación, o sea, ahí está la amenaza, eso es lo que se configuraría como acoso. Ahí el claro, tema que a está mí me porque, parece complicado exacto, y fue lo que usted dijo, es que, digamos que Colpensiones le pide a la temporal, miren, necesito 10 personas para el sábado. Y digamos que el acosador, entre comillas, perdón, no sería Colpensiones, sino que sería el empleador directamente de la temporal. Entonces es bien complejo ahí el tema. claro, claro, es bien por el tema del, pues, de los trabajadores en misión, pero igual sí, sí, como te digo, esos, igual se estaría tolerando un acoso ahí, no se estaría, digamos, poniendo o activando los mecanismos de prevención del comité de convivencia, no se estaría haciendo debido proceso y realmente se podría, digamos, llegar a escalar a una queja, a una reclamación, porque sí me parece que podría constituir una conducta de acoso de esos temas. O digamos, sin, como tú lo dices, la temporal es el empleador, pero igual el empleador estaría tolerando unas conductas de acoso. O digamos, el comité de convivencia podría estar conociendo en este momento de ese tema. Entonces, en cada caso en particular, podría mirarse esos mensajes, porque sí se estarían, digamos, causando algún perjuicio, en el sentido de que les están infundiendo un temor de que no les van a renovar si no acuden a esas actividades, por ejemplo. Entonces, pues Muchas gracias. básicamente podría generarles desmotivación y sí podría catalogarse como un acoso. Entonces hay que verificar eso porque sí también se estarían tolerando ese tipo de conductas. Pero sí podría, como te explico, no tanto como tal lo de los viáticos, porque podría ser una reclamación directa como con el trabajo, con el empleador, pero de pronto esas amenazas o esa podría ser una modalidad de maltrato laboral o de persecución. No sé si alguien tenga otra pregunta. Muchas gracias. Bueno, no, con todo gusto. Establecer meta alta que ningún funcionario logra cumplir el 100% y enviar memorandos por metas inferiores al 75%. Ellos sí te pueden enviar memorandos, sin embargo, si son muy reiterados y no tan justificados, podría ser un tema de persecución. Acá tengo una imagen que me acordó Claudia de una imagen que habla como de las modalidades y de cómo se podría ver, digamos, acá habla de persecución. Puede ser el tema de negación de permisos médicos obligatorios, trabajos desproporcionados con limitaciones físicas, memorandos por presunta incompetencia del cargo, traslado constante del lugar, que eso lo hablamos en la unidad pasada, que una afiliada contaba que, digamos, lo trasladaban constantemente, pero le decían que era por su buen desempeño, entonces no se veía como una intencionalidad por parte de su superior, pero, digamos, podría generar una desmotivación. Entonces ahí está, todo se reduce al tema probatorio de la intencionalidad y la demostrabilidad. Faltas disciplinarias por ausentismo laboral, no tenía permisos tal, traslados y funciones no acordes, no facilitación de herramientas de trabajo,
Eso para el tema de la persecución. Entonces, ligándolo un poco con la pregunta, dice, establecer meta alta que ningún funcionario logra cumplir el 100% y enviar memorandos por metas inferiores al se considera acoso. Podría, podría ser un tema de persecución, por lo que también son metas demasiado altas, pero y generan, digamos, un cierto desmotivación si no son, digamos, como factibles de cumplir. Pero pues con qué intención también lo está realizando o cómo se puede marcar, digamos, o sea, el límite entre una exigencia del poder disciplinario y una persecución es bastante, o sea, podrían, digamos, todo se reduce como al tema probatorio a, digamos, sí, o sea, no sé cómo decirte, porque podría ser o no podría ser. Porque puede que digamos, tenga la exigencia, pero digamos, si se demostrara que no es posible cumplir con esas metas al 100%, pues sería un tema de persecución. Podríamos, digamos, construirlo a partir de eso. No sé si me quedó muy claro. Continúo con el tema de lo de las imágenes, digamos, para el tema del entorpecimiento. Acá está, memorandos por presunta incompetencia del cargo, memorando por ausencia del trabajo, suspensión por presuntas actuaciones de deslealtad, traslados y funciones no acordes, no facilitación de herramientas de trabajo. El tema de desprotección también va ligado con la no facilitación de herramientas de trabajo por el tema de la seguridad. Para la discriminación, ya distinción por discapacidad, imputación de hechos falsos, acusaciones por raza y o cultura, aislamiento del puesto de trabajo, despido por su estado de salud, exclusión de renovación por embarazo, traslado constante del lugar, descuentos injustificados del salario, faltas disciplinarias por ausentismo laboral, descargos por faltas inexistentes, etcétera. Y ya pues maltrato, ya así tratos degradantes a subalternos, amenazas, comentarios despectivos, descalificación personal, todo lo que hemos hablado en esta reunión. Entonces, no sé, Claudia, si te quedó claro. Yo digo que podría ser y no, con base a si se llegase a construir en la queja, que es imposible cumplir ese 100%, porque de pronto simplemente es una exigencia para generar productividad, porque también algo que hablábamos en la unidad pasada para los que estuvieron presentes, que hay veces simplemente es por la productividad de la entidad que se realizan esas exigencias, pero no necesariamente son acoso. Y pues por mantener esos índices. ¿Nadie tiene otra pregunta? Se con... Marisol, ¿se configura acoso laboral cuando por cualquier condición la persona es más bien excluida en varios aspectos laborales? Si es excluida por eso, sí, digamos, porque, digamos, cuando es excluida, pues un tema de discriminación, cuando es por raza y eso, pero necesariamente también, si es excluida, no necesariamente por discriminación, o sea, por raza, nacionalidad, sino también esa exclusión puede configurarse, digamos, un entorpecimiento, una desmotivación, o incluso, digamos, te pueden provocar la renuncia del cargo, entonces siento que sí podría ser una exclusión, sí. Porque también hablábamos de un caso, un ejemplo que poníamos en la unidad anterior, que decíamos como cuando no se les da, digamos, ninguna tarea. O sea, se excluye tanto que solicita tarea, no se le da ninguna tarea y luego le mandan un memorando por improductividad o le mandan un memorando por falta de cumplimiento con las tareas. Entonces, esa exclusión sí podría ser, configurarse en una cosa. Si es reiterada, si es demostrable y todo, sí podría ser una cosa. Porque genera desmotivación laboral. Se puede evidenciar con esa exclusión la intencionalidad de generar una desmotivación o incluso causarle un perjuicio, que es como el caso que te contaba de que no le dan trabajo, era para luego decir que no hacía. ¿Sí me explico? ¿Sí te quedó claro, Marisol? No sé si, ¿qué otra pregunta? No sé si hablas de ese tipo de exclusión, porque es que puede ser excluida en varios aspectos laborales, pero puede ser, digamos, excluida de tareas o como, digamos, que tienen por iniciativa propia que las ubiquen tareas y no se las dan. Todo ese tema sí podría catalogarse en conductas de acoso, pero no, es muy amplio, o sea, te podría decir que sí. Con mucho gusto, Marisol. No sé si alguien tiene otra pregunta.
ya, digamos, con esta unidad, ya dándole otra vez el cierre, ya habríamos pasado por el concepto, que tengan en claro las modalidades y las conductas, así como también la ruta. No sé si graban esas sesiones y se las pueden luego enviar por correo o las presentaciones para que ustedes tengan a la mano la información. No sé si es posible para los que no pudieron asistir, aunque creo que la unidad pasada asistieron menos personas, que era lo de las rutas de denuncia. O digamos, cómo se surte el procedimiento al interior del comité de convivencia. Sí, por ahora, sí, digamos que todas quedaron grabadas, las vamos a subir pues estamos mirando a ver si las podemos subir apenas que tengamos lista la página ahí, para pues, que pues, todo el mundo tenga acceso. Ya tendríamos que hablar con ustedes, es como el tema de las autorizaciones de subirlos a YouTube. Pues, Ok, después hablamos de eso, pero sí quedaron todas grabadas y van a estar a las, digamos, para que pues cualquier compañero las pueda utilizar. Entonces, Juan Felipe, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Les agradecemos a todos los compañeros pues su asistencia. Recuerden que pues en el caso de pues, detectar algún caso de acoso laboral, por favor escríbanos a la Junta Directiva Nacional, a las juntas directivas regionales. Ya todos tenemos la capacidad, lo identificamos, más o menos conocemos cómo es la ruta de acción y pues recuerden que estamos asesorados y acompañados por los abogados de GIM, es que han venido acompañándonos en todos los casos de acoso laboral. Ningún caso de acoso laboral en este momento se deja sin su asesoría. Se los acompañamos en todo el proceso. Entonces, apenas levanten la mano, inmediatamente nosotros los contactamos, los acompañamos, hacemos como el registro, o sea, claramente digamos que hay una parte política, digamos, una parte jurídica, pero también nosotros comenzamos a trabajar es en la parte más política, digamos, de la organización sindical, de ir a entrevistarnos, de ir a mirar cómo podemos, digamos, asegurar el espacio de trabajo del compañero, pues para que no queden solos, porque pues lo que siempre hemos detectado es que pues en últimas las personas quedan, a pesar de que trabajen en grupos, ¿no? Eh, inconscientemente quedan aisladas, ¿sí? Están aisladas, se sienten solas y pues lo más importante es que nuestra organización llegue con toda la potencia a acompañarlos junto a los abogados de GIM. Entonces, muchísimas gracias, Juan Felipe. no, muchísimas gracias por escucharme y espero que les sirva mucho la información. Ay, sí, a mí se me ha olvidado el formulario de asistencia. Dame un minuto. Un abrazo para todos y buena noche. Espéreme un minutico para el formulario de asistencia. Ya Vale. los copio. Ya, deme un minuto. Creo que no, ese no se puede abrir. Ya les doy el formulario. Deme un minuto. Ya lo estoy ubicando. Este sí es.
Le podré robar un minutico. Hay una compañera que quiere hacernos una consulta en privado. Entonces ya le pego una marcadita y pues hacemos una llamada con ella. Sí, doctor Juan. Sí, claro, no hay problema. Muchas gracias. Compañeros, muchas gracias. Ahora sí, descansen, dejamos esto abierto mientras llenan el formulario. Un abrazo para todos y recuerden que pues, les voy a ir enviando los permisos poco a poco para las próximas sesiones. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche a todos, un abrazo. Un abrazo, compañero. Chao.